Las maras o pandillas ya son oficialmente y constitucionalmente consideradas agrupaciones terroristas en nuestro país. Para hablar de este tema y otros temas, ya se encuentra con nosotros esta mañana el doctor Mario Solano, ex magistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y también amigo de República. Buenos días, doctor. Buenos días, Carlos. Muchas gracias por invitarme al programa de República y poder abordar algunos de los temas jurídico-constitucionales que son de interés en este momento, y un saludo al pueblo salvadoreño pues por su comportamiento ejemplar que tiene frente a esta escalada de violencia que está sufriendo. Ok, doctor, iniciemos. La resolución son más de 90 páginas, si mal no recuerdo, y el argumento central es básicamente todos aquellos grupos que se arrojen sobre sí la potestad que solamente es propia del Estado, para amedrentar, asesinar, etcétera, cometer todo tipo de delitos, son agrupaciones terroristas. Quisiera que nos desglosara el razonamiento detrás de todo esto y posteriormente se nos dijera que si hay fallo o no hay fallo en este razonamiento. ¿Cómo no? En lo que hemos analizado esta sentencia, lo primero que tenemos que reconocer es que la Sala de lo Constitucional ha emitido una resolución en virtud de una demanda de inconstitucionalidad que le presentaron, pero contra la ley especial contra actos de terrorismo. Esa, digamos, era la parte central de la petición que se le había formulado a la Sala de lo Constitucional de parte de 3 grupos de ciudadanos. Prácticamente la Sala ha tenido que conocer y resolver sobre 3 demandas que le fueron presentados por 3 grupos distintos de ciudadanos que prácticamente consideraban de que la ley especial contra actos de terrorismo pues tenía o adolecía de algunas inconstitucionalidades, ¿verdad? O sea, pues de que el tratamiento que la ley le da a los comportamientos en la ley, considera pues se consideró o lo consideraron así los demandantes, de que habían violaciones a la Constitución, como que si la ley se hubiera excedido en el tratamiento y en las consideraciones que hay que hacer en esta materia. Lo primero que hay que decir en cuanto al terrorismo es que no hay una definición oficial de qué debe de entenderse por terrorismo, sino que se parte de nociones o de ideas aisladas que se han dado en los diferentes organismos y más que todo se remiten, y especialmente la definición o concepto que se atrevió a dar la ONU, pues se refiere más que todo a ciertos actos especiales que realizan determinados grupos de personas que causan, como ellos mismos lo dicen, en una definición un poco tautológica, que dicen que son actos de terrorismo, aquellos que causan terror entre la población, ¿verdad? De ahí comienza la dificultad de definir esta acción delincuencial. Pues bien, partiendo de eso, los demandantes le dijeron a la Sala: mire, la ley nuestra, que trata de definir lo que es el terrorismo y aborda ese tema en esta ley especial, pues en esto se han cometido una serie de violaciones constitucionales. La Sala empieza a conocer, ¿verdad?, hace lo que tiene que hacer de conformidad a los procedimientos constitucionales y llega un momento en que la Sala tiene que resolver, de acuerdo pues a un principio constitucional de que toda demanda tiene que ser resuelta de acuerdo pues a los procedimientos establecidos. En esta materia la Sala, al final, la Sala emite 29 resoluciones. Resuelve lo que le piden los demandantes de conformidad a un principio que se conoce como principio de congruencia, en el sentido de que la Sala va a resolver y resuelve efectivamente en su parte declarativa o en su parte resolutiva, resuelve lo que las partes le pidieron, ¿verdad?, que es lo que se llama, lo que las partes llegan a pedir a un tribunal constitucional y a cualquier tribunal, pues es una petición, una demanda en la cual piden y alegan las causas por las cuales piden, ¿verdad? En la terminología jurídica eso se conoce como causa petendi, las causas
que un demandante tiene para ir a pedir que un tribunal le resuelve un determinado punto. Después de eso, la sala empieza a conocer y al final va y resuelve, emite una declaración, emite una resolución y declara, conforme el principio de congruencia, qué es lo que le han pedido, y su resolución es conforme lo que las partes le pidieron. Las 29 resoluciones que emite la Sala de lo Constitucional son de 3 categorías. 3 o 4 resoluciones acepta la Sala de que hay inconstitucionalidad, que la inconstitucionalidad alegada por los demandantes debe de declararse así, y al final dice los artículos tales, tales y cuales de la ley que se está controvirtiendo en este momento son inconstitucionales. El resto de lo pedido por las partes, la sala dice no existe la inconstitucionalidad alegada. No ha lugar, dice, la inconstitucionalidad alegada, porque lo alegado está conforme a lo que dice la Constitución. O sea, emitió allí la sala en esa declaratoria lo que se llama una declaración conforme a la Constitución. No hay inconstitucionalidad. Y en otros casos, en la misma resolución, emite un sobreseimiento. El sobreseimiento significa de que la sala no considera importante, no considera necesario entrar a conocer el fondo de lo planteado, y entonces declara de que no existe la inconstitucionalidad, y entonces emite un sobreseimiento. Ahí puede ver usted los 3 grupos de resoluciones que la sala pronuncia al final, en el fallo. El fallo o decisum, dicen algunos, la parte decisoria, donde yo, tribunal, decido en relación a lo que las partes me han pedido, fallo y digo esto. Y entonces declara la inconstitucionalidad tal como lo piden las partes. En otro párrafo dice no existe la inconstitucionalidad legal, y en otro grupo de resoluciones, 3, dice no se puede entrar al fondo, y entonces se emite un sobreseimiento. ¿Dónde está entonces? Esa es la primera pregunta que hay que hacerse. ¿Dónde está el fallo por el cual la Sala de lo Constitucional menciona o considera o resuelve o declara que las pandillas tales y cuales son terroristas? Y déjeme detenerlo ahí, doctor, porque quiero hacerle esta pregunta que seguramente va a introducir a los criterios que tomó la sala para determinar que efectivamente son periodistas. Le digo esto porque hemos escuchado que el terrorista de alguien puede ser el luchador por la libertad de otra persona. Y podemos hablar, por ejemplo, de los mujahidín que en Afganistán, que lucharon contra la Unión Soviética y posteriormente engrosaron las filas de Al-Qaeda, o hablar de los combatientes de la Organización para la Liberación de Palestina, o de los mismos soldados israelíes, o de los delincuentes terroristas, como le llamaban así, al FMLN. Pero ¿no será la definición que tomó, por ejemplo, aquí la sala, la más pura o cercana a definir un grupo terrorista? Porque los que les he mencionado anteriormente son combatientes que buscaban de alguna manera transformar su sociedad, pero en este caso da la impresión que esa motivación está totalmente ausente de lo que hacen las pandillas en este país. Mire, el problema del terrorismo ha tenido tantos tratamientos, entonces llega un momento en que puede crear caos y confusión en el momento de entrar a una resolución, ¿ya? Porque en el año 2004, por ejemplo, al iniciarse el año de la paz, Su Santidad Juan Pablo II proclamó la necesidad de establecer un nuevo orden internacional. Esa fue en esa jornada el Papa dijo que era necesario
de que se establecieran nuevas condiciones para crear un nuevo orden internacional. Con eso el Papa en cierto modo estaba diciendo de que como que si a las Naciones Unidas les estaba haciendo falta algo, probablemente mayor objetividad en el tratamiento de la problemática internacional. Podría ser una de las causas por las cuales Juan Pablo II dijo algo en relación con eso que a usted le inquieta en relación con el terrorismo. Probablemente pensó Juan Pablo II de que las Naciones Unidas no tenían los instrumentos suficientes como para abordar el problema del terrorismo en el orden internacional existente. Y entonces, entre otras cosas, manifestó algo que no se divulgó mucho, probablemente por la forma en que le estaba diciendo y el tema que estaba tocando. Él dijo, es necesario, dijo, de que la fórmula para combatir el terrorismo no sea únicamente la represión, sino que a lo mejor se necesita de otros mecanismos y de otras acciones que las Naciones Unidas deben de tomar con el propósito que estos grupos, que son, como usted decía, calificados por unos como terroristas y por otros que pueden no ser calificados de ese modo. Entonces Juan Pablo establecía la sugerencia en ese llamado que a él le puso así, el nuevo orden internacional, precisamente tomando como punto central el tratamiento que hasta ese momento se le estaban dando a los llamados causas terroristas. Lo mismo puede estar ocurriendo en este momento porque no se ha avanzado mucho ahí. Entonces es posible de que las acciones que para algunas sociedades sean acciones terroristas, probablemente para otros no lo sean, tomando en cuenta pues los móviles que tengan estas organizaciones para llevar adelante sus propósitos y sus fines. De manera de que yo creo que hacemos mal cuando queremos generalizar las cosas y llamar de un modo universal al terrorismo sin pensar y sin meditar un poco lo que estamos haciendo, lo que estamos diciendo. Precisamente aquí, en esta resolución de la Sala, de una vez dice la Sala de que la definición que se establece en la ley contra los actos de terrorismo dice, no constituye una definición o un tipo legal. No es un tipo legal, dice la Sala. Conviene afirmar que en el presente caso, dice la Sala, nos encontramos ante una disposición que no constituye un tipo penal. Pues no posee consecuencia jurídica alguna. Únicamente enuncia la finalidad y alcance general que el instrumento normativo ahora controvertido ha de tener al momento de su vigencia. Desde tal consideración, el artículo 1 de la LECAT se interpreta como un simple enunciado normativo. Es decir, no tiene las condiciones ni las características de una norma que establece derechos y obligaciones para las partes, sino que únicamente la Sala lo reconoce como una regla o como le da una consideración que tiene un simple enunciado normativo. De ahí viene precisamente la dificultad en que se encuentra la Sala cuando emite su resolución. La Sala, cuando emite su resolución, no declara que las organizaciones tales y cuales que están realizando estas acciones violentas en contra de la sociedad salvadoreña, y que es lo que prácticamente constituye el problema central de la sociedad y especialmente de la sociedad más humilde del país, que es la que sufre los efectos de estas acciones, pero al final la Sala como que no se atreve a decir, dada pues esta complejidad de normas que hay y que la propia ley no define lo que es el terrorismo, la Sala tampoco se encuentra prácticamente inhibida y no hace ninguna declaración en la parte resolutiva, donde están las 29 resoluciones que le digo yo que hay. Entonces, ¿dónde está eso? ¿De dónde sale
de que la Sala de lo Constitucional ha declarado de que las maras o pandillas con este nombre o con el otro nombre, etcétera, etcétera, son organizaciones terroristas. Si no lo dice en el fallo. Y si no lo dice en el fallo, ¿dónde lo dice? Y si lo dice, ¿qué efecto jurídico puede tener o tiene la decisión que la Sala de lo Constitucional o la mención que la Sala de lo Constitucional hace de las organizaciones estas? Después de hacer su propio análisis y después de establecer cómo es que se ha venido perfilando el delito de terrorismo y los efectos que tiene en la sociedad y en el mundo, y quiénes cometen terrorismo y qué actos pueden ser considerados como actos terroristas, pero sin definir qué es el terrorismo, entonces la Sala de lo Constitucional, en la página 41 de su resolución, pero no en la parte resolutiva, sino que en los considerandos, en la motivación de su sentencia, pues así se llama eso técnicamente, todos aquellos argumentos de autoridad que un tribunal emite antes de pronunciar una sentencia, es lo que se llama la motivación de la sentencia, que es obligatorio hacerlo porque si un tribunal no motiva su sentencia, la sentencia es nula, porque no se ha cumplido con los parámetros establecidos en el debido proceso constitucional. Entonces aquí, en la página 41, si usted analiza lo que dice la Sala, después de hacer todas esas consideraciones, dice, por todo esto que hemos analizado, de las acciones que cometen, del grado de terror que infunden en la población, de las consecuencias nefastas que producen sus actos, del dolo de consecuencias necesarias que los terroristas utilizan para poder realizar sus acciones. O sea, aquello de decir, a mí no me importa lo que va a ocurrir aquí, pero yo esto lo voy a hacer. En doctrina eso se llama como el dolo de consecuencias necesarias. Entonces, frente a todo este panorama, frente a todo este contexto, y aquí viene de cómo la Sala abandona el texto de las leyes y entonces emite su propia resolución, pero no en la parte final, porque si no la Sala hubiera incurrido en una falta de congruencia, hubiera violentado el principio de congruencia que todas las resoluciones deben de tener, en el sentido de que un tribunal tiene que resolver conforme le piden las partes. Pero las partes no le están pidiendo que declare terroristas a las organizaciones tales y cuales. Pero la Sala se ve impulsada, pues por lo que acabamos de decir, pero estas organizaciones tales y tales son terroristas. Bueno, no lo declara al final, no hace una declaración, sino que le leo lo que dice la Sala, y con esto termino. Dice la Sala, por esto, dice, son grupos terroristas las pandillas denominadas Mara Salvatrucha o MS-13 y la pandilla 18 o Mara 18, una primera decisión o una primera consideración, y dice después, y cualquiera otra pandilla u organización criminal que busque arrogarse el ejercicio de las potestades pertenecientes al ámbito de la soberanía, etcétera, y emite pues ese considerando, esa consideración, esa mención de que esos grupos son terroristas. Pero eso no lo dijo en su parte declarativa. Y aquí puede venir una pregunta, no solo suya como periodista, sino que los juristas y en general las personas que están siguiendo este tipo de debates pueden preguntar, bueno, y si la Sala de lo Constitucional no dijo eso en su parte resolutiva, y lo dijo cuando motivó su sentencia, ¿qué efectos jurídicos tiene eso? ¿Tiene o no tiene efectos jurídicos esa declaratoria, entre comillas, que da la Sala en su página 41? Esto es un punto que me imagino que va a tener mucha consideración, especialmente de los jueces a quienes esta resolución les va a llegar
cuando se cumpla el periodo de conocimiento de la ley, o más bien cuando la sentencia sea publicada en el diario oficial, que tiene que ser dentro de los 15 días de haberse emitido este fallo. O sea que estamos prácticamente en los 15 días siguientes a la emisión del fallo. Va a llegar un momento en que la sentencia va a tener efectos obligatorios. ¿Tendrá efectos obligatorios? ¿De qué clase de efectos estamos hablando cuando la sala no hizo esta declaratoria, sino que la introdujo en uno de los considerandos, en uno de los argumentos de autoridad que tiene toda sala de lo constitucional y que forma parte de la motivación de la sentencia? Quizás nos quedamos allí. Así es, doctor, quedémonos ahí, pero cuando regresemos después de la pausa quisiera ver, o que usted me contara qué tipo de efectos cree usted que podría tener, y especialmente también si aplicaría a menores o no aplicaría a menores. Ya volvemos. Ninguna familia ni persona. Bueno, doctor Solano, ya lo mencionaba usted, está dentro de la sentencia de la Sala de lo Constitucional los considerandos en torno a los criterios por los cuales las pandillas son denominadas o consideradas ahora pandillas. La pregunta es, ¿qué efecto jurídico va a tener? Porque aunque lo hayan dicho de paso, dentro de la sentencia es ahora jurisprudencia, entiendo. ¿Cómo se va a operacionalizar eso? Usted acaba de emplear un término que lo vamos a mencionar ya dentro de poco, a su paso. Como que usted mismo ve y dice, ve, de paso dijeron esto. Y aquí vamos al punto de cómo se divide la motivación de una sentencia. Cuando usted da una sentencia, encuentra de que la sentencia tiene 4 partes. ¿No? La parte de la petición, ¿no?, que en el derecho anglosajón se llama la causa petendi, ¿no? Luego, en medio viene la motivación de la sentencia y al final viene la declaración que da el tribunal en relación al tema que le están pidiendo, ¿verdad? Pero en medio, como le digo, queda lo que se llama la motivación de la sentencia, que tiene 2 puntos. Y aquí viene una influencia que hay en este momento, especialmente en la Sala de lo Constitucional, de la influencia del derecho anglosajón, ¿verdad? De que no tiene leyes específicas sobre los cuales resolver un caso, sino que los va resolviendo conforme los precedentes que tiene. Es decir, todos los jueces anglosajones, y estamos hablando de los países que forman parte de la Commonwealth, es decir, los que son de la Comunidad Británica, o aquellos que son o fueron protectorados de la nación británica, de Inglaterra, y entonces estos protectorados o exprotectorados siguen aplicando el derecho anglosajón, que es lo que se llama la common law, ¿verdad? Pues la forma de resolver de ellos no es únicamente en base a los postulados y los argumentos de una ley, porque en el derecho anglosajón lo que predomina es la jurisprudencia y la costumbre. Y entonces vienen emitiendo resoluciones y siempre en sus motivaciones tienen que establecer los precedentes que han habido, en casos similares, o bien las resoluciones que están emitiendo los jueces o la costumbre que se está aplicando en un determinado momento. Pues volviendo al tema, ¿qué clase de resolución o qué clase de decisión es la que tomó la sala en esto? En este punto hay 2 aspectos. Lo que se llama la ratio decidendi, dice. La razón que tiene el tribunal para resolver un punto está contenida en esta motivación. En la motivación de la sentencia están las razones y argumentos de autoridad que todo tribunal, no solo la Sala de lo Constitucional, todos los tribunales del mundo tienen una razón fundamental por la cual van a resolver el caso. Y entonces le explican qué es lo que se llama la ratio decidendi. Es una locución latina que significa la razón de decidir,
la razón de definir el caso que yo estoy conociendo. Estas son las razones. Se llama, como le digo, una locución latina que se emplea y se llama ratio decidendi. Pero esa ratio decidendi, que son los argumentos que la sala pone en su motivación, se expresan en el fallo, en la decisión. O sea, forman parte del fallo. Pero también hay otros argumentos que se emplean, que son como usted acaba de decir, dicho sea de paso. Dicho sea de paso, también podemos afirmar o podemos decir que los grupos terroristas denominados tales y tales son terroristas. ¿Dónde podemos ubicar esta mención o este considerando de la sala de lo? Porque yo no me atrevo a decirle esta declaratoria. Realmente no tengo yo argumentos como para decir de que esta es una declaratoria, porque no está en la parte declarativa de la sentencia de la sala. Entonces, está en la motivación de la sentencia de la sala. ¿Y qué clase de argumento es este que puso la sala en la página 41? ¿Le sirve a la sala para decidir al final lo que le pidieron las partes? No, no le sirve. Entonces no es ratio decidendi. ¿Y qué clase de mención es esta cuando usted menciona algo en una resolución que no le va a servir para emitir el fallo, sino que le sirve nada más como un agregado, como un dicho sea de paso? Estas organizaciones tales y cuales son terroristas. Eso ya no se llama ratio decidendi, eso se llama obiter dictum. ¿Qué quiere decir la expresión latina obiter dictum? Quiere decir eso que usted dijo, dicho sea de paso, o tomando en cuenta qué, o considerando qué. Pero eso no sirve para pronunciar la sentencia, sino que ese es un argumento que está ahí como adornando un poco la motivación de la sentencia. Le hago esta distinción porque la llamada ratio decidendi, o sea, la razón que como tribunal tengo para decidir, eso va invíbito en las declaraciones que voy a dar al final del fallo. Pero los obiter dictum, es decir, los dichos sea de paso, esos no forman parte. En consecuencia, según la doctrina anglosajona, que es la que están aplicando aquí, esa doctrina considera que los obiter dictum no forman parte del fallo. Pero sí son aplicables a la ley. Los jueces tienen que tomarla en consideración para cuando le lleven, en este caso, a los pandilleros arrestados. Pero ese es otro punto. A eso nos vamos a dedicar más adelante porque también tiene sus propios. Es la parte más difícil de qué van a hacer los jueces frente a esta resolución o qué va a decir la Sala de lo Constitucional, como lo ha hecho ya en otras oportunidades, de explicar y de aclarar, sobre todo en este momento que estamos aquí, de que si no lo dijo la Sala en la parte declarativa, en la parte resolutiva de su resolución, la Sala tendría entonces que explicar cuáles son los efectos jurídicos. Yo no digo que no tienen efectos jurídicos. Yo lo que digo es que en la página 41 está la declaración o la mención que hace la Sala de que tales grupos son terroristas. Y si lo dijo, entonces, imagínese usted cómo van a interpretar todos los jueces de lo penal del país esta disposición que está aquí. Eso requiere de la aclaración de parte de la Sala de lo Constitucional con la emisión de un nuevo documento jurídico que explique precisamente qué significa ese párrafo. Así es. De lo que estamos hablando en este momento es de que si esto que ha emitido la Sala, que no es parte declarativa de su resolución, porque no está en la parte declarativa, de las 29 resoluciones que emite la Sala,
ninguna habla de que los fulanos tales cuales son terroristas, sino que lo dice en su motivación tal como ya lo hemos hablado. Entonces, si lo dice, ¿qué clase de decisión es esta? Forma parte de la ratio decidendi o ratio decidendi, que es los motivos que tiene el tribunal para resolver al final, entonces forma parte del final, aunque no lo haya dicho. Pero si no tiene la calidad de ratio decidendi, es simplemente un obiter dictum, entonces no puede formar parte del fallo que se emitió. Si así fuera, entonces esta mención no tiene efecto jurídico alguno. O sí tiene. Y entonces aquí la sala tendría que decir, no, miren, el artículo 40, o la mención que hicimos en el artículo 41, para efectos judiciales, se debe de entender de este modo. Yo no me atrevo a decir cómo lo van a entender los jueces, no me corresponde a mí. Yo aquí estoy prácticamente como ciudadano tratando de entender cuáles son los efectos jurídicos de esto. Entonces la sala como que se tendría que ver compelida, la sala, a decir, miren, esta decisión que no forma parte del fallo, uno, no forma parte del fallo, debe de entenderse de este modo. O dos, sí forma parte del fallo, porque son los razonamientos que nos sirvieron de base para fundamentar la resolución que dimos allá. Y entonces, conforme la doctrina del derecho anglosajón, que son los parámetros que estamos utilizando en este tipo de sentencias, entonces prácticamente sí, esta ratio decidendi forma parte de la ratio decidendi y entonces los jueces estarían obligados a cumplirla. Pero eso debería ser aclarado por la misma sala de lo constitucional. Pues yo creo que sí, me parece de que tendría la sala que analizar y ver si es necesario. Para mí podría ser necesario. Los jueces estarían en condiciones mejores que las mías de decir, miren, no necesitamos aclaración. Nosotros entendemos perfectamente bien lo que quiso decir la sala en el artículo 41. Y entonces corremos el riesgo de que unos jueces apliquen esto de un modo y otros lo apliquen de otro modo. Porque es imposible que haya uniformidad de criterios en la aplicación de una mención que ha hecho la sala en este sentido. Pero aquí viene otro punto también. Vamos a suponer de que cuando se aclaren estas cosas, este punto que estamos tratando, los jueces dicen, no, como no, nosotros entendemos perfectamente lo que dice la sala. Y la sala no tenga necesidad de dar esta explicación. Y entonces dicen los jueces, no, nosotros sabemos de que inclusive esta no es un obiter dictum, sino que es una ratio decidendi que forma parte del fallo. Vamos a suponer que los jueces así lo entienden, así lo interpretan. La pregunta va a ser, ¿desde cuándo? ¿Y para quién? ¿No debería ser a partir de la publicación, como usted dijo, de la resolución en el diario oficial, cuando ya oficialmente sería, valga redundancia, ley de la República? Claro, a partir de entonces. ¿A quiénes? ¿Será a los que hubieran cometido delitos, que estuvieran dentro de las consideraciones que hace aquí la Sala de lo Constitucional, o tendría que ser de los casos nuevos? De los casos que se produzcan, como usted lo acaba de decir, a partir de la vigencia que tenga la sentencia de la Sala de lo Constitucional, siempre y cuando se entienda de que lo mencionado en la página 41 es ratio decidendi y no un simple obiter dictum. Bien, entonces se van a ver los jueces o con las aclaraciones que haga la sala. Yo no sé qué puede hacer la sala, ni tengo por qué sugerirlo, pero en un determinado momento esto se va a aplicar. ¿A quiénes? Si todos los que ya están mencionados por la sala como terroristas y han cometido actos de terrorismo, se les aplicará esta decisión de la sala.
aquí voy a ser categórico. No. ¿Por qué? Porque entonces se estaría aplicando con efecto retroactivo. Retroactivo. Ahora, doctor, una pregunta. Entonces, ¿existe la posibilidad real, bajo su análisis, que algunos jueces pudieran decir, como esto es obiter dictum y no es parte del ratio decidendi, por lo tanto, yo no lo voy a aplicar? ¿Existe esa posibilidad? Existen una gama de posibilidades ad infinitum. ¿Por qué? Porque la misma sala ha proclamado la independencia judicial. Ok. Con ese nos quedamos, doctor. Vamos a hablar de otros temas también un poco más adelante, un poco acerca de la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Ya volvemos. Bueno, doctor Solano, ya tenemos más de 2 meses de atraso en la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Mucha gente se pregunta, bueno, ¿no hay alguna manera en la que se pudiese penalizar la omisión legislativa? Porque para algunos, para mí personalmente, me parece un abuso que no se cumplan con los plazos constitucionales que se dan para elegir instituciones que son vitales en nuestra República. Bueno, aquí estamos ya, digamos, en otro mundo. Nos salimos del mundo jurídico, donde las interpretaciones tienen que ser al menos conforme las doctrinas conocidas entre nosotros o las leyes, pero aquí entramos a un mundo diferente, ¿verdad? Un mundo de alguien que le va a decir a usted, ¿y por qué no resuelven? O si resuelven, ¿por qué resuelven de ese modo? Yo no tengo por qué darte explicaciones sobre eso, le va a decir un diputado, porque nadie me puede pedir a mí que diga por qué voté o no voté en un determinado sentido. Es decir, viene o forma parte de la inviolabilidad, de la prerrogativa que tienen los diputados de que son inviolables. No tienen responsabilidad alguna por los votos o decisiones que tomen en el ejercicio de sus funciones durante el periodo de su elección. Pero lo único que la ley dice por los votos que emitan, pero no dice por los votos que no emitan, debiendo emitirlos, ¿no? En este caso, donde prácticamente lo que vemos es una abstención, y como estamos hablando ya de cuestiones en las que necesariamente hay que hablar de los partidos, cosa que a mí realmente, como usted dice, no me gusta mucho, ¿verdad? Para dejar esos puntos para los políticos. Pero aquí lo que estamos viendo ya no es una negativa de los diputados a resolver, sino que es la negativa de un partido que dice, nosotros no votamos por fulano de tal. A fulano de tal no lo queremos. Y en cambio el otro grupo partidario dice, sí, pero nosotros lo queremos. ¿Cuáles son las razones que tiene cada uno de ellos para decir nosotros lo queremos y nosotros no lo queremos? Pues a saber, no sabemos. Podría ser de que la persona que está siendo vetada en este momento sea un buen jurista. Pueda que lo sea, un buen jurista. Y en cambio el otro partido dice, no, aunque fuera un buen jurista, pero nosotros no lo queremos porque tiene vínculos con el FMLN. Bien, entonces, puestas así las cosas, es realmente aceptable, es aceptable esa tesis de decir, como fulano puede tener afiliación partidaria con fulano de tal, nosotros no votamos por él, y entonces ahí se detiene la cosa. La realidad es que este punto, si realmente el magistrado o el candidato a magistrado fuera, digamos, vetable, si fuera vetable, por las decisiones que anteriormente ha tomado la Sala de lo Constitucional, entonces creo yo que habría que esperar entonces que la Sala resuelva. Pero en este momento estamos deteniendo una decisión de un cuerpo colegiado, de un poder del Estado, por una decisión partidaria que dice, no, no lo queremos. Y los otros también por mantener a una persona que está siendo vetada por el otro partido. Entonces aquí prácticamente lo que hay, digamos, es un pulso
un pulso entre los dos partidos que lo van a resolver políticamente, no lo van a resolver jurídicamente. Pero en el ámbito jurídico, lo que realmente correspondería es que si el candidato es vetable, ¿verdad?, o es cuestionable, para emplear un término un poco más adecuado, entonces si el candidato es cuestionable, por las razones que un partido dice, pues habría que esperar el fallo de la Sala de lo Constitucional. Habría que demandar, en ese caso, la inconstitucionalidad del candidato y decir, miren, este señor forma parte de un partido político, cosa que yo no la respaldo grandemente, de decir de que por haber afiliado o haber estado afiliado o haber simpatizado con algún partido político, pues entonces prácticamente eso me hace cuestionable. Por ejemplo, ¿cómo andaría aquí la cuestión relacionada con las diversas corrientes del pensamiento jurídico que la misma Constitución reclama? Si la Constitución exige de que en la Corte Suprema de Justicia deben de estar representadas las principales corrientes del pensamiento jurídico, y una de las principales corrientes del pensamiento jurídico es el materialismo, la filosofía materialista, que no nos guste o que no se aplique en El Salvador o que lo que sea, pero nadie va a objetar, ¿verdad?, de que entre las corrientes del pensamiento jurídico está el justnaturalismo, está el positivismo, está el realismo, está la filosofía marxista materialista, que forma parte de una corriente de pensamiento en cualquier parte del mundo. Entonces, por estar atenidos a que una persona no forme parte de un partido político, prácticamente estamos diciendo, mire, esto de las corrientes, de las distintas corrientes del pensamiento jurídico, aquí no cabe la filosofía materialista y está vetada. Vamos a suponer que el candidato cuestionado anduviera por ahí, por esa línea, que yo no sé. Entonces, ¿qué hacer? Ahora viene la parte, ¿qué hacer jurídicamente frente a una situación como esta, donde la Asamblea, después de tanto tiempo, no resuelve? Yo creo que aquí se podrían ensayar, no hay precedentes de esto, pero como los precedentes se van construyendo en la medida que el derecho va evolucionando y se van resolviendo los casos, entonces aquí podría intentarse, pienso yo, dos cosas. Primero, una inconstitucionalidad por omisión, uno, y dos, un amparo por intereses difusos. Un ciudadano va y dice, la Asamblea Legislativa no ha resuelto la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, teniendo lo que haber hecho en determinado tiempo, y a mí como ciudadano me interesa, y a todos nos debe de interesar, de que una Corte Suprema de Justicia funcione como debe de funcionar. Y asumiendo que se declarara que es inconstitucional que se violen los plazos constitucionales para elegir a estos funcionarios, ¿eso acarrearía algún tipo de penalidad, o eso debería codificarse a través de las leyes que los mismos diputados tienen que votar? Habría que ver, ya digamos, usted como que se está adelantando y ese es material para otro programa. Solo en esta parte ya tenemos material para ver cómo esta cosa funciona. Una inconstitucionalidad por omisión, casi me estoy atreviendo a sugerir algo, pues. O bien un amparo por intereses difusos. Va un ciudadano y dice, yo vengo a pedir amparo por el interés social que hay de que una Corte Suprema de Justicia sea electa en su tiempo. Entonces, casi nos está diciendo a la Asamblea, miren, a mí no me importa que funcione o no funcione la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Y entonces, eso realmente, pero digamos que son como las salidas que podrían haber desde el punto de vista jurídico constitucional, ¿verdad? Ir por una inconstitucionalidad por omisión. Debiendo haberme resuelto sobre la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, no resuelven. Esa es ahí hay una omisión de carácter inconstitucional y la demanda, un caso. Y el otro caso, un planteamiento de un ciudadano
Inclusive sería, desde el punto de vista estratégico, hasta más favorable porque solo necesitaría 3 votos. Ok, doctor, se nos acabó el tiempo. Se nos quedó un tema en el tintero, pero lo vamos a volver a invitar porque esto es importante que lo sigamos discutiendo. Y son temas que permanecen en el tiempo, por lo menos en el marco de este año y año y medio quizás que viene. Así que muchísimas gracias, doctor, por haber estado esta mañana aquí en República. Bueno, muchas gracias, Carlos. Me parece de que el tema da para mucho más, pero por de pronto con lo que hemos planteado, pues al menos queda una contribución para la sociedad salvadoreña y para su programa, por supuesto. Muchísimas gracias, doctor. A ustedes, amigos, los espero en la próxima ocasión. Recuerden, la República es de todos. Hay que cuidarla.